Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Número 8, la revelación de su justicia. ¿Cuántos estamos disfrutando todo lo que hizo Cristo Jesús? Revelación, quitar el velo, tener entendimiento. Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Él es el gran maestro. Dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros, nos da revelación de Él. Tremendo. Ministerio Impacto de Gracia desde Saltillo, Coahuila, para el mundo entero, comunicando e informándoles buenas noticias. Dios ya no está enojado con la humanidad. El pecado ha sido ya juzgado. Alguien pagó el precio y el rescate por todos aquellos que estaban en la miseria, condenados con ropas viles, desamparados, alejados de las promesas de Dios, alejados de los pactos de Dios. Alguien vino para unirnos y llevarnos de la mano al nuevo reino. Ahora somos hijos del gran rey. Clase número 8. Pablo, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Si no me salva, si no me justifica, si no me redime, si no me transforma, si no me cambia. Entonces, ¿la ley es mala? No, dice no. Pablo les dice, sabemos que la ley es santa, justa y buena. La ley de Jehová es perfecta, Pero el hombre es imperfecto. El hombre es incapaz. El hombre no la puede cumplir. Entonces lo que es bueno, santo, justo y perfecto vino a ser muerte para mí. Le dice a Pablo, dice, no vino a ser muerte, solo te mostró tu condición de muerte para que alguien te diera vida y corrieras a él. Ya estábamos muertos en delitos y pecados. Nos quedamos en Romanos 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? La ley únicamente fue dada para dar revelación. Bueno, no revelación, conocimiento de pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no nos podía transformar. Solamente nos decía, estás sucio, necesitas limpiarte. ¿Y si guardo 10 mandamientos me limpio? ¿Y si guardo 14 mandamientos me limpio? ¿Y si guardo un día de reposo me limpio? ¿Y si guardo las fiestas me limpio? No, esa fue la mala interpretación de los escribas y fariseos. Y esa sigue siendo la mala interpretación de muchos líderes cristianos que no tenemos revelación de su justicia. Que creemos que portándonos bien, guardando ciertos días, haciendo ciertas cosas, entonces me santifico. No es así. Nosotros somos santos ya por la sangre de Cristo Jesús. Y la santificación es un fruto, no una ruta para hacerme santo. Wow, yo creo que con esos pensamientos nos quita un montón de condenación. Y cuando entendemos la posición que tenemos, podemos disfrutar de todo lo que Dios nos dio a nosotros y no hay nadie que nos acuse. Si el diablo te viene a decir, no sirves, no vales, y siempre la riegas y siempre fallas, dile al diablo, no te defiendas con el diablo, dile. Hasta si quieres decirle, usted tiene toda la razón. Yo siempre fallo, yo siempre la riego, yo siempre estoy cometiendo cosas malas. Pero no lo voy a hacer en mi nombre, lo voy a hacer en el nombre de Jesús, en el que no falla, en el que no la riega, en el que me da la cobertura, en el que me da su manto. Y cuando el diablo sepa que ya no estás en tu justicia, sino en su justicia, el diablo no tiene nada de dónde agarrarse para condenarte, porque eres libre y ahora vas a vivir la vida cristiana como te plazca.
Y estas palabras que te digo, algunos se asustan cuando escuchan eso, pero puedes vivir la vida cristiana como te plazca, amando a Dios con todas tus fuerzas, porque una persona que ama a Dios con todas sus fuerzas va a vivir en santificación. Y escúchame, tu santificación, la santificación del otro y la santificación de aquel tal vez sean diferentes, pero mi santidad es igualita, porque soy santo por la sangre de Jesús. Pero mi fruto puede variar, porque algunos producen manzanas, algo otros naranjas, algo otros chiles y rábanos, lo que sea. Pero cuando decimos, es que esa santificación no es así, tiene que ser puras manzanas, espérate, somos árboles de justicia, dando fruto diferente cada quien, y todos para alimentar al pueblo entero, naciones enteras. Uno es evangelista, otro es pastor, otro es profeta, otro predica de una manera, pero todo para la edificación del cuerpo de Cristo. No pueden comer solo manzanas, tienen que comer chiles, rábanos, fruto diferente. Así que no critiques a nadie por el fruto. Si todos somos hijos de Dios, por la raíz que tenemos, que es Cristo Jesús. Ya que, versículo 20, 3:20, déjame acelero. Tuve un dilema con Doris y le dije, dame 20 horas, Doris. Me dice, no, soy la coordinadora y te sujetas. Y aquí me tiene con mi jeta sujetado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley solamente da conocimiento de pecado y es temporal. Ponlo también ahí porque lo vas a ver en el examen. La ley no es eterna, es temporal. Mira el versículo 21. Pero ahora, en este tiempo presente, ya ahora para nosotros como hijos de Dios, pero ahora, aparte de la ley, separado de la ley, nada tiene que ver la ley con esto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. La ley decía justicia propia, justicia humana, esfuerzo humano, pero la ley nada pudo hacer. Pero ahora, aparte de esa justicia humana, se ha manifestado la justicia perfecta, la justicia de Dios, la que cumple todos los parámetros al 100%. Y dice, testificada, anunciada por la misma ley y los profetas. La misma ley decía, yo no salvo, yo no justifico. Moisés dijo, vendrá un día el Redentor. Mismo Moisés lo profetizó. Vendrá un día el Redentor. La ley profetizaba que vendría la revelación de la justicia. Testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, aquel que cumplió toda justicia para todos los que hacen, ¿así dice? La justicia que se recibe por la fe para todos los que hacen, ¿así dice? No, para todos los que creen. Oiga, qué fácil, ¿no? Ahora me pongo yo como fariseo que tenía 1500 años de mi genealogía, descendencia, antepasados, de todos, tratando de guardar por 1500 años la ley, esforzándose para hacerlo. El sacerdocio levítico, las ofrendas, los tabernáculos, las fiestas, las oraciones, por 1500 años. Y luego llega alguien llamado Jesús y dice, ya no, ahora nada más al que cree. ¿Cómo les cayó a ellos? Ay, sí. ¿Cómo que ya ahora nada más por creer? Y todo lo que hice por 1500 años, ¿dónde queda? ¿Vas a desechar todo lo que hice por 1500 años? Y ahora me dices que al que cree, Dios lo ve justo. Dios lo ve con mantos de... Ay, qué fácil, ¿no? Qué fácil. ¿Crees que ha cambiado algo hoy en día? Cuando les predicas
que la salvación es por fe y que somos justos y que somos hijos y que no tenemos que hacer nada para llegar a ser justos. Predícale eso a un religioso hoy en día. No tenemos que hacer nada, solamente creer. Y los religiosos van a decir, pues por eso predican la gracia y por eso predican ese mensajito, porque viven como el diablo y comienzan a criticar. Y la sana doctrina te dice, es que tenemos que vivir en santidad y es que tenemos que esforzarnos y es que Dios tiene que ver nuestras buenas obras. No. Todo eso está bien y tenemos que hacerlo, pero no para ganarnos ni un favorcito de Dios. Por eso nosotros ahora no tenemos que hacer, sino tenemos que creer. Cuando tengamos la creencia correcta, nuestras obras van a salir espontáneas, más fácil y más espontáneamente que a fuerzas, que alguien nos obligue. Si alguien desde un púlpito nos obliga, y tienes que hacer, y pórtate bien, y échale ganas, ¿cuántos saben que la naturaleza del hombre es rebelarse? Y quizás por un tiempo y por miedo y por temor lo hagas. Como que cuando el niño estaba corriendo en el salón de clase y corre en el salón de clase hasta que la maestra le dice, y Juanito, siéntate, porque si no te voy a dar unos varejonazos bien dados. Y se sienta el niño y dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado. Y hay muchos cristianos que están sentados en la congregación por miedo a irse al infierno. Solamente, no porque aman a aquel que nos rescató del infierno. Y están ahí por obligación, por mandato, porque alguien los obliga a estar en ese lugar. Y si no, comienza juicio y condenación, porque no hacen las cosas. Hermano, dales libertad de tomar decisiones y verás que tú mismo te vas a quitar un montón de carga de la espalda. Y por naturaleza tu congregación va a crecer y florecer de una manera extravagante. Nos preguntan siempre, yo doy este testimonio, ¿por qué la iglesia donde ustedes están con nuestros pastores está creciendo tanto? Porque les damos libertad de tomar decisiones a todos. Y llegan 40, llegan 50, llegan 80, en un día llegaron 300 ahí. Y somos bien criticados porque dicen, ahí los dejan hacer como lo que sea y son bien libertinos y por eso llegan a ese lugar. No, ahí creemos en la gracia y santificación. Y si ustedes checan todo lo que andamos haciendo, trabajando por todos los lugares, ¿por qué? No porque alguien nos mande ni nos obligue, sino porque nace de un corazón agradecido. Un corazón agradecido provoca un avivamiento. Y yo estoy agradecido con mi Padre y no necesito que nadie me diga que haga. Nace desde mi corazón. Cuando tú entiendas cuánto Dios te ama, vas a ir con tu esposa, con tu mamá, con tus hijos, con tus vecinos y les vas a querer contar esas buenas nuevas, porque arde tu corazón y explota. ¿Para qué sirve la ley? Para dar conocimiento de pecado. Para todo aquel que cree. ¿No te da gusto saber eso? Para todo aquel que cree. Uy, qué fácil nos la pusieron ahora. Nada más creer y ya, y listo. Pues parece muy poderoso para ser verdad. A mí se me hace que hay algún engaño encubierto, ¿no? Porque nadie te regala nada. Siempre hay algo escondido. Pero nuestro Padre nos amó tanto que nos la puso bien fácil. Solamente cree. ¿Te hubiera gustado que te la hubiera puesto difícil? Solamente cree y lo recibes. Ay, tengo tantas historias que contarte de eso. ¿Para qué sirve la ley? Vamos a Romanos capítulo 7. Ponme mucha atención, hermano, porque a Pablo le hicieron muchas preguntas de esto. En Romanos le vuelven a preguntar en Romanos 7:7, lo mismo. Imagínate el sermón de Pablo bien bonito ahí y le vuelven a Señor Pablo, tengo una pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y el apóstol Pablo les dice, ya se los expliqué en Romanos capítulo 3. Es que no puse atención. ¿Me lo puede explicar otra vez? ¿Cuántos conocen gente así en la iglesia? Y dice Pablo, qué paciencia, ¿no? Y miren Romanos 7 otra vez. 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Pregunta, ¿la ley es pecado? ¿Es pecado la ley, sí o no? Quiero dejarlo bien claro. ¿Es pecado la ley, sí o no?
Ándale, porque uno de mis estudiantes hace 20 años, cuando escuchó las enseñanzas y dijo, hoy voy bien filoso, esta revelación no lo tiene mi pastor, ni mis líderes en la iglesia, iba bien filoso, y cuando se puso a predicar en Coatzacoalcos, Veracruz, hasta allá se fue, y comenzó a predicar, y la ley es pecado, la ley es del diablo, porque nos condena, y nos mata, y nos manda al infierno. Estaba predicando eso el tremendo. Y luego el pastor lo baja y le dice, ¿cómo que la ley es pecado? Dice, eso me lo enseñó el hermano Ricardo. y que me llama el pastor, oiga hermano, ¿usted cree que la ley es pecado? Le dije, no, ninguna manera. Dice, pues aquí su alumno me anda enseñando que la ley es pecado. Y que hablo con el alumno y que lo vuelvo a poner las bases. Por eso te digo a ti, ¿la ley es pecado? No, de ninguna manera, la ley no es pecado. La ley es santa, justa, buena, perfecta, y todo lo que viene de Dios es santo, justo y perfecto. Y la ley la dio Dios, no la dio el diablo. Y la dio con el propósito de hacernos sentir pecadores, miserables. Eso sí, ese fue el propósito de la ley. Y dice Pablo, dice, en ninguna manera la ley no es pecado. Dice, pero yo no conocía el pecado si Dios no me hubiera dado la ley. ¿Para qué Dios dio la ley? Para dar conocimiento de pecado. Si Dios nunca da la ley, nadie tiene conocimiento de pecado. Antes de Éxodo capítulo 20, porque en Éxodo capítulo 20 Dios dio la ley, nadie sabía que era pecado. Tenían una conciencia que los acusaba y los defendía, pero no sabían que era pecado. Por eso, si tú alcanzas a leer antes de la ley, tenían varias mujeres, se mataban unos a otros, tenían relaciones sexuales aún con animales. Lee Levítico capítulo 11, por favor, para que te des cuenta qué perversidades hacía la nación. Pero no tenía ley, no sabía que era pecado. Y ellos nada más querían sentir placer en su carne, y hacían de todas las perversidades que se puede, homosexualismo, ahí está Sodoma y Gomorra, todo lo hacían. Pero había un detalle, no sabían que era pecado. No sabían que era pecado, por eso hacían eso. Por eso Dios dio la ley. En Éxodo 22 Dios dio la ley a toda esa nación y dice, esto es pecado, no adulterarás. Y todos dijeron, ¡ah, yo lo estoy haciendo! Y entonces lo que estoy haciendo es pecado y mereces la muerte, te vas al infierno, mereces maldición. No adulterarás, no robarás. Pero yo le he quitado. No matarás, yo he matado también, Caín, yo he matado, todo eso es pecado. Les dio conocimiento de pecado. Entonces toda la nación dijo, entonces estamos en bancarrota, ¿qué vamos a hacer? Pues los lleva a un Salvador que los perdona todo pecado. En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley solamente tiene el poder de dar conocimiento de pecado, pero no te salva. Versículo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que la ley es buena y cumplió su propósito, enseñarnos la realidad del pecado. Versículo 8, ponme mucha atención por favor y Espíritu Santo, enséñame, dame revelación. ¿Cuántos quieren tener una iglesia victoriosa? ¿Cuántos quieren que los miembros de su congregación prosperen en todas las cosas, así como prospera tu alma? ¿Cuántos quieren tener una iglesia gloriosa, llena de milagros, sanidades, y que vengan miles de pecadores a su congregación? Ponme mucha atención, hermano, porque si tú sigues predicando la ley, solamente les vas a dar conocimiento de pecado. Si predicas de Cristo, les vas a dar conocimiento de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La ley te da conocimiento de ti. La gracia nos da conocimiento de Él. Y lo que transforma las vidas, lo que añade gente a las congregaciones es hablar de Él y no de lo que hacemos nosotros. La gente se acercaba a Jesús, se amontonaba a Jesús porque querían saber de Él, querían escucharlo a Él, querían estar
con Él. Y cuando tú desde un púlpito les hablas de lo que Él hizo, de lo que Él logró, de los beneficios de Él, va a haber multitudes en tu iglesia. Pero si le sigues diciendo, y es que tienen que hacer, y es que no sirven, y es que vamos, y hoy que aplauso para este hermano porque miren todo lo que hizo, y se hace sentir inferior al que no ha hecho nada. Habla de lo que Él hizo y verás cómo se amontonan hasta las puertas de tu iglesia miles de personas todo el tiempo. Mira lo que dice el versículo 8. Mas el pecado. ¿Qué es el pecado? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. O sea, ¿cómo? El pecado agarra el mismo mandamiento y me mata. A ver. Yo creí que la ley Dios la dio para ayudarme a vencer el pecado. No, hermano. Dios dio la ley para darle fuerza al pecado, para empoderar al pecado. Y el pecado se hace más fuerte cuando se está predicando la ley. Si queremos vivir en santidad, tenemos que predicar la gracia. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. La ley le da poder al pecado, sino bajo la gracia. La gracia es el antídoto para poder vencer al pecado. Algunos dicen, no, es que se predica en la gracia, se van a ir como caballos desbocados a vivir en pecado. Nada más lejos de la realidad. Cuando entiendes la gracia y todo lo que nos dieron por gracia, ¿quién va a pensar en el pecado? Pero cuando vives bajo la ley, le das poder al pecado, es lo que dice Pablo. Imagínate, un mensajote de estos el domingo en la mañana. No adulteren, no adulteren, no adulteren, no adulteren, no adulteren, no adulteren. ¿De qué le estás llenando la cabeza a las personas? De adulterio. Quizás nunca habían pensado en adulterio, quizás estaban pecando de otra manera, pero tú les dices, no adulteren, no adulteren, no adulteren. Y revives el adulterio, revives el adulterio, revives el pecado y por consiguiente van a cometer pecado. Porque de lo que les llene su corazón, de lo que les llene su cabeza, van a producir fruto. Pero si les dices, alguien murió por ustedes, alguien perdonó su pecado, alguien los amó tanto que abrió las ventanas de los cielos, que abrió las puertas de los cielos, alguien llamado Jesucristo te ama tal y como eres, con un amor incondicional, llénalos del amor y no les queda otra cosa que explotar en amor allá afuera en las calles. Y cuando viene un necesitado tirado, una prostituta en la calle, le va a decir, Cristo te ama tal y como eres, a mí me restauró, también a ti te va a restaurar. Pero si le está diciendo adulterio, 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 no adulterarás, no adulterarás, no adulterarás. Cuando ven un pecador, le van a decir, por eso te pasa lo que te pasa, y por eso estás como estás, porque te has portado muy mal, y a condenar también. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Qué tremendo, ¿no? Porque sin la ley el pecado está muerto. Repite conmigo, sin la ley el pecado está muerto. Porque el pecado no tiene de dónde agarrarse para acusarte. Si no hay ley y estás codiciando, el pecado dice, ¿cómo lo condeno? ¿Cómo lo acuso? Si no hay ley. Pero cuando llegaron los mandamientos donde dice, no codiciarás, el pecado dice, ves, siempre estás codiciando, ves, siempre estás adulterando, ves, siempre estás mintiendo. Y entonces nos condena. Pero si no hay ley, ¿quién nos condena? Y Romanos 6:14 dice, ya no vivimos bajo la ley. Romanos 8:1 dice que ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Vivimos en libertad, ahora en Cristo Jesús, en libertad, no en libertinaje. Dos cosas muy diferentes. Tenemos la libertad en Cristo, pero algunos que no tienen la revelación viven en libertinaje y viven una gracia desgraciada.
Una persona que tiene revelación de la gracia está obligado a vivir mucho más en santificación que aquel que no tiene revelación, porque estamos pisoteando la sangre del Cordero. Así que si tú conoces la gracia, esfuérzate a vivir en santificación, no para merecer, sino porque ya eres hijo de Dios. Sigue diciendo, versículo 9, porque aquí me quedo toda la noche. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, venido la ley, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que revive al pecado? La ley. ¿Qué es lo que revive al pecado? La ley. Y cuando el pecado revive, yo muero. En vez de tener vida, me siento inservible. No valgo, no sirvo, estoy muerto, estoy frito. Pero si no hay ley, y yo vivo. Sigue leyendo todo esto, hermano, ¿ok? Pero vamos a 1 Corintios capítulo 15. Este versículo me asustó mucho. Yo creí que Dios había dado la ley para portarme bien, y si me portaba bien, entonces Dios me daba un regalito. Pero estoy descubriendo que Dios dio la ley para darle poder a mi enemigo, al pecado, para que me haga sentir inservible. Mira lo que dice el versículo 1 Corintios 15, 55. Me asustó, Doris, cuando leí este versículo hablando de la ley. Mira lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Piensa en un escorpión. Piensa en la ponzoña que te puede picar y te puede matar. Es lo que está diciendo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley de Moisés. ¡Wow! O sea, ¿cómo? La ley empodera a mi enemigo para que me mate con su aguijón. La ley no empodera a ningún ser humano. La ley no me da fuerza a mí. La ley empodera al enemigo para que me ataque, me condene, me juzgue y me diga, mereces la muerte, te voy a picar, te voy a destruir. Para que cuando llegara el Salvador, corriéramos a Él por un escape. Y entonces cuando corremos a ese escape, la sangre es el antídoto en contra del veneno y nos limpia de todo aguijón y toda contaminación. No sé si corro. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias. Una persona que entiende vive agradecido. Cuando tenemos revelación de lo que éramos y de lo que somos, vivimos agradecidos. Donde estábamos y donde estoy ahora, vivimos agradecidos. De lo que el diablo me quería pisar en el reino de las tinieblas, y Cristo me redimió, me rescató por precio de sangre y me trasladó al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, vivo agradecido. Ay. Gálatas capítulo 3 versículo 19. Entonces, ¿para qué se dio la ley? También los Gálatas tenían sus dudas. Romanos tenía dudas, Gálatas tenía dudas, Colosenses tenía dudas, lo vamos a ver. Y a cualquier congregación que vayas y prediques la gracia de Dios van a tener dudas. Y te van a decir, entonces la ley ya no la tengo que guardar. No, pues qué fácil, ¿no? A ver, explícame. Y les vas a estar explicando despacito todo esto también que Pablo les estaba enseñando. Gálatas 3, 19. Le preguntan otra vez a Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dale con lo mismo, Pablo. Dice, otra vez casi les dice, escuchen, lo tengo grabado en Romanos capítulo 3, la tengo grabado en Romanos capítulo 7. Yo siempre les digo, tengo 10 horas de esta serie, escúchalos. Pero Pablo no podía decir eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, ahí voy de nuevo. Fue añadir. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Pablo con todos? Ya no vivimos bajo la ley,
sino bajo la gracia. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Ya no tienes que hacer para merecer, tienes que creer para recibir. Ese era el mensaje de Pablo en todas sus cartas. ¿Será poderoso eso entonces entenderlo, hermano? ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. Otra vez lo vuelve a decir, para dar revelación de las transgresiones de la humanidad. Hasta que viniese la simiente. Tenía un tiempo, era temporal. Cuando llegó la simiente, terminó el trabajo de la ley. ¿Verdad que sí? Aquí lo dice, sigue diciendo, mira. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. La nana. Ahí lo lleva de la mano la nana. Enojona, regañona. Bueno, tal vez no enojona ni regañona, pero era su chamba. Era su trabajo. Y ahí nos lleva la nana. Allá está Cristo. ¿Lo quieres? ¿Quieres que te deje con él? ¿Cómo creen que le respondieron? Sí, déjame con él, llévame con Cristo. Era su chamba hacerlo sentir mal, inservible, que no valían, que no tenían nada. Dice, pero cuando lleguen a Cristo su vida va a ser transformada. ¿Quieren ir con él? Pues claro. Ahí va la nana. Los deja con Cristo y una vez que los deja con Cristo, la nana se limpia las manos y dice, ya terminé. Ya me voy. Y desde ese punto en adelante, Jesús se encarga de nosotros. ¿Cuánto les da gusto saber eso? En el Antiguo Testamento, hermano, mira, en el Antiguo Testamento, Moisés, tipo de la ley, agarra al pueblo de Israel y allá está la tierra prometida. Y él no los puede introducir a la tierra prometida, sino que se levanta un Josué, que es tipo de Cristo. Hasta el Jordán llega Moisés con todo el pueblo y hasta el Jordán Josué se encarga y Josué los mete a la tierra prometida. Juan el Bautista, el último de los profetas de la ley, solamente llegó hasta el Jordán. Y ahí llegó nuestro Jesús. Y Jesús nos agarra y nos mete a la tierra prometida, al nuevo reino. ¡Qué tremendo!, ¿no? Poderoso. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la nana. Más claro, ni el agua. La ley de Moisés, muchas gracias, tu trabajo ha sido cumplido y para lo que fuiste enviada, lo lograste, nos llevaste a Cristo, te doy un beso, un adiós y desde este punto en adelante me quedo con el Mesías, me quedo con mi Salvador. Y nana, gracias por tu trabajo, ya no trabajo contigo, ya no tengo que trabajar para ganarme nada, ahora alguien lo hizo y disfruto de las bendiciones bajo sus alas y bajo su sombra todo el tiempo. Poderoso, ¿verdad, Doris? ¿Algún comentario, Doris? Ay, no, nada más asimilando todas las cosas ¿Sí? de la ley. Mira lo que es el versículo 26. Pues ahora todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Cuando Dios me ve a mí, Ricardo, ve los mantos de Cristo. Cuando Dios me ve a mí, me ve la cobertura de Cristo Jesús. Y bendice a Ricardo, no por Ricardo, sino por el manto que ve encima de mí. Y cuando Dios me ve a mí, dice, estoy viendo a Cristo Jesús, el mismo manto de Jesús. Y Él va a hacer todas las cosas que hizo mi hijo porque tiene la misma cobertura, el mismo manto.
¿Te acuerdas lo que hizo Jonatán con David? Jonatán era el que iba a tomar el reinado, pero amó tanto a David que le dijo: te doy mi manto, te doy mi cetro, te doy mi espada, y el pueblo te va a respetar como si fuera yo mismo. Y llegó a ser el rey. Tremendo. Todo era ritos y sombras en el Antiguo Testamento de algo que se avecinaba. Y lo que se avecinaba, el vecino ya llegó. Y nos dio todo. Ahora vivimos bajo un nuevo pacto, bajo una verdad presente. No tenemos que esperar nada, sino comenzar a decir gracias, gracias, gracias. Quítate la mentalidad de pediche. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, mírame cómo estoy. Señor, mira mi miseria. Algunos piensan que entre más miserables se porten delante de Dios, como que Dios dice: ay, mira cuánto llora, déjame ayudarlo. No. Dios no se mueve por tus llantos. Dios se mueve por su palabra. Y al que cree, todo le es posible. Así que levántate firmemente y di: soy hijo del gran rey. El diablo está bajo mis pies. Estoy tan santo que Jesucristo me resucitó y me hizo sentar ya en los lugares celestiales juntamente con Él. Ya estoy sentado en los lugares celestiales con Él. Así que levántate firme en el nombre de Jesús. ¿Para qué sirve la ley? Dios no puede moverse. Eso que dices es importante. A Dios nada lo mueve. Ya se movió. Ya se movió. No hay más que pueda moverse. No necesitamos llorar, suplicar, hacer penitencias, pedir. Y por penitencias no hablo lo de la iglesia vecina, sino ayunar, orar. Y claro que debemos hacerlo, pero no con el fin de mover a Dios. La intención del corazón cuenta más que las obras externas. El ayuno, la oración, el reunirte, todas esas cosas no mueven a Dios. No. Mueven a mi carne. Y al mundo alrededor de mí. Nos mueven a nosotros. Pues Dios no puede moverse más de lo que ya se movió. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Sí, ya dio hasta su... ¿Crucificarlo cuántas veces se nos antoje? No. No, jamás. Siéntate y disfruta de lo que Él ya hizo. Siéntate a la mesa como cualquiera de los hijos del rey. Quietos y ve la salvación que Jehová hizo. Hizo. Sí. Dios no nos llamó para hacer. Dios nos salvó para estar con Él. No es cuánto tú puedas hacer para Dios. Es entender y tener revelación de cuánto Él hizo por nosotros. Que es la gran diferencia. La vida cristiana no es viviendo para Dios, sino entender que Él está viviendo a través de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es una gran revelación. Dios no te llamó para trabajar. Dios te llamó para disfrutar todo lo que Él tiene. Y cuando disfrutas todo lo que Él tiene, vas a vivir para Él todos los días de tu vida. Tremendo, hermano. A Doris y a mí nos dicen, mucha gente que nos conoció como comenzamos, nos dice: ¿y ahora ustedes empresarios en todo México? ¿En qué andan metidos? Nos han dicho, ¿verdad? Hasta gente cercana nos dice: se me hace que tú andas metidos en malos pasos. Me acuerdo que no tenías ni para leche, no tenías ni casa, andabas rentando en un lugar, andabas de camión en camión, en todos los lugares. Y hoy, se me hace que andas en malos pasos. Le dije: sí, ando con el grande. Y no lo suelto. Y paga muy bien. Y él es el dueño del oro y la plata. Y si se puede decir, el mafioso de mafiosos. Y si me salgo de con él, me muero. Sí, Literalmente, el Rey de Reyes. Proverbio 23:7, como te veas vas a vivir. Yo soy hijo del gran rey. No importa cómo comiences, lo importante es cuánto le creas para que termines bien. Y yo le creo. Le creo y le creo. Y muchos me critican en mi trayectoria. Es que usted habla cosas que no son. Es que usted habla hasta mentiras porque está diciendo cosas que ni siquiera han pasado.
Pues esa es la fe. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y yo voy caminando como viendo el invisible, y cuando yo me aviento para hacer algo, Dios ya está preparando todo el escenario delante de mí, porque yo le creo que soy hijo del gran rey, ¿verdad, Doris? Y siempre yo digo, ahora voy para tal lugar, y algunos me dicen, ¿y cómo que va para tal lugar? A la semana me llaman de ese lugar. Ay, hermano, no le creo. Pues por eso no les pasa a ustedes, porque al que cree, todo le es posible. No le creo. Pues por eso vives como vives. Comienza a cambiar tu mentalidad de duda y comienza a creer en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, me adelanto tantito, Doris, ¿qué? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Vamos a verlo, hermano, ¿ok? ¿Para qué Dios dio la ley? Segunda de Corintios 3, 9. ¿Para qué Dios dio la ley? Y entonces quizás te abra un panorama, porque vamos a leer versículos de la ley y te va a abrir un panorama grandotote ahí. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, no competentes. Cuando tú no entiendes la revelación de la gracia, eres un ministro competente, compitiendo con el otro. Ay, yo tengo 20 miembros. Ay, ya viste que yo tengo 50. Ay, ya viste qué avivamiento tenemos. Estamos compitiendo uno con otro porque entre más cosas hacemos, nos creemos más importantes. ¿Cuántos conocen ministros así, que exageran las cosas tantito? Más bien, ¿cuántos no? Y lo primero que te dicen, ¿cuántos miembros tienes? Sí. ¿Qué cosa tan tremenda es eso? Si tienes 2 o si tienes 10,000, somos igualitos. No vas a recibir más estrellitas porque tengas 1,000 o que tengas 2. Somos siervos de Dios trabajando con el mismo propósito. Más pollas en tu corona. Sí, nos han enseñado esas cosas, que te van a poner más piedritas en tu corona. ¿De dónde viene eso en la Biblia? O te van a poner una estrellita. ¿Dónde viene eso en la Biblia? O te van a pedir cuentas por las almas perdidas. Cálmate, tú no eres Cristo. Claro. ¿De dónde sacan todas esas cosas, hermano? ¿De dónde? Yo cuando platico con algunos hombres de Dios que dicen algunas cosas, y como son mis amigos, les digo, a ver, enséñamelo en la Biblia. Y no, ya en estos días uno que me estaba diciendo un versículo le dijo, a ver, enséñamelo en la Biblia. No, pues no está. Y como esos versículos les voy a estar enseñando en versículos mal interpretados 10 horas otra vez ahí. Y vas a decir, ¿a poco no viene? ¿Y a poco no viene ese versículo? Y ese versículo, como ese famoso versículo que dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Le digo, ¿no viene en la Biblia? Y algunos pastores ya lo están buscando ahorita. ¿Cómo que no viene? Sí viene, mire. No viene. Bueno, pero falta un año para que... Déjame, me adelanto, Doris, déjame ser. Ok. Pero cómo lo predican desde un púlpito. Sí, no. Sin santidad nadie verá al Señor. Y les digo, ¿no viene ese versículo en la Biblia? ¿Cómo están algunos estudiantes ahorita con eso? No, yo se lo mostré a pastores. No viene ese versículo en la Biblia. Algunos lo van a leer y van a decir, mire si viene. No viene. Después se los explico. ¿Qué les parece? Ese y muchos más como ese. Algunos ya van a estar escribiendo, ¿verdad? Ajá. Pero no se desesperen, no se desesperen. Vamos a ver esos versículos con tus ojos y los vas a estar leyendo así, vas a decir, ¡ah! ¿No dice así como yo creía? Segunda de Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Dime, somos competentes de un nuevo pacto. No compito con mi hermano, sino que predico junto con mi hermano las buenas nuevas de salvación. No tengo por qué competir ni compararme con nadie. Si te tienes que comparar con alguien, compárate con Cristo. Y con Cristo estamos chiquitos. Nadie le gana a Cristo. Dice Pablo, ni yo me atrevo a compararme con nadie, porque uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de este, yo soy de Pedro. Dice, ¿ellos murieron por nosotros? No. ¿Qué denominación murió por ti? Para que digas, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy metodista. ¿Ellos murieron por ti? ¿O su reformador murió por ti? No, ellos hicieron una muy buena labor, pero todos somos ministros competentes para llevarlos a Cristo. Y si no los llevamos a Cristo, algo está haciendo mal, porque solamente queremos atesorar mi iglesia. ¿Cuándo moriste por ella?
Es que mi gente, ¿cuándo te la entregó Dios a ti? Es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y tenemos prohibido enamorarnos de la mujer de otro. Así que no te enamores de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y tú y yo solamente somos colaboradores para cuidarla. A la esposa de Cristo. Imagínate que le digas, y no sirves, y estás sucia. A la esposa de Cristo. Y no vales. A la esposa de Cristo. Nos la confió a nosotros para cuidarla. Para decirle, te han adornado con joyas, te ves hermosa, te ves preciosa, vale la sangre del cordero, tienes vestidura, qué guapa te ves. A la esposa de Cristo así se le trata. ¿Cuántos dicen amén? No es tu iglesia, es de Él. No es tu gente, es de Él. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Pero yo tengo que dar cuentas. ¿Cuentas de qué? Cuídalos, mímalos, abrázalos, quiérelos, y cuando entienda la congregación que tú los amas, serían muy tontos, discúlpame por la palabra, que se fueran a otro lugar donde los van a acusar y hacerlos sentir como pecadores e inservibles. Y a lo mejor se van y escuchan un mensaje de condenación y les van a decir, no hombre, ya mi pastor, hay manjares, en la casa de mi padre hay manjares, voy a regresar, no voy a estar comiendo miserias en otros lugares. Perdón, tal vez me salí del tema. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Está diciendo, no de la ley de Moisés, sino del espíritu. Llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Cuando Cristo murió, nacimos de nuevo. El espíritu. Y la letra mata. ¿Para qué sirve la ley? Para dar muerte. Poder al pecado. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. Qué bueno que el apóstol Pablo dijo esto, ¿eh? La ley de Moisés es un ministerio de muerte. ¿Para qué sirve la ley? Para hacerte sentir muerto e inservible. Grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si viste maravillas con Moisés, podemos verlo más ahora bajo el ministerio del nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿de quién está hablando? De la ley de Moisés. ¿Para qué sirve la ley? Para condenar, para matar, para destruir. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a leer versículos del Antiguo Testamento que han utilizado muchas personas que no tienen revelación del nuevo pacto, sino que quieren vivir a la luz de la ley de Moisés. Agarran estos versículos para tener a la gente bien condenada, enjuiciada e inservible y menospreciada. Vamos a leer esos versículos, pero creo que hoy no. La próxima clase. Cada vez se pone mejor, hermanos. Y estas clases de 10 horas es la introducción para los siguientes módulos que vienen. Vas a ver. Que Dios me los bendiga. Estudiantes del diplomado, Ministerio Impacto de Gracia, desde los estudios en Saltillo, Coahuila, para el mundo entero. Vivan la vida cristiana al 100% sin dejar de ser ustedes. Sueñen, vuelen, porque Dios tiene visión, propósito y destino para cada uno de nosotros. Amen a sus pastores, respeten a sus pastores, y si están escuchando cosas diferentes a las que dicen su pastor, por favor, honren a sus pastores, porque si conoces la gracia, vas a dar honra al liderazgo que tienes puesto en tu vida. ¿Ok? Bendiciones.